Hola hermanitas y hermanitas, hoy estamos un día más adorando al Señor y aprendiendo más de su palabra. Hoy nos toca la lección 10, pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu bendita palabra. Señor, danos sabiduría y entendimiento para comprender esta 10ª lección y poder llegar a ser santos como lo dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Y ahora, como siempre, vamos a responder las preguntas de la anterior lección. Primero, ¿cuál es la definición de piedad? Sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o padece. 2. ¿A qué se refiere la lección sobre la piedad instantánea? Se refiere llegar a la disciplina cristiana. Tercera, ¿por qué no tiene aceptación la disciplina en la sociedad actual? Parece oponerse al énfasis que ponemos en la libertad de Cristo y con frecuencia tiene una entonación de legalismo o de severidad. Cuarta, ¿dónde comienza la disciplina que conduce a la santidad? Explica, comienza en la disciplina cristiana. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Job 5:17. Quinta pregunta, ¿qué sucede cuando tratas de aplicar las Escrituras a tu vida diaria? Que el Espíritu Santo obra en nosotros para la fortaleza. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Ezequiel 37:14. Sexta pregunta, ¿por qué necesitas contar con un tiempo planificado cada día para la lectura y estudio de la Biblia? Porque le damos más posibilidades a Satanás de que nos haga creer que no tenemos tiempo para el Señor, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. Séptima pregunta, describe los métodos que son necesarios para una recepción equilibrada de la palabra según la lección. Primero, oír la palabra que nos enseñan los líderes, Jeremías 3:15. Segundo, leer la Biblia nosotros mismos, Deuteronomio 17:19. Tercero, estudiar las Escrituras diligentemente, Proverbios 2 del 1 al 5. Y cuarto, aprender de memoria pasajes claves, Salmos 19:111. Octava pregunta, ¿por qué debes meditar en las Escrituras? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Novena pregunta. La lección habla de esquemas de desobediencia. ¿A qué se refiere? La disciplina significa instrumentos, preparación estructural planificada, así como se requiere un plan para leer o estudiar la Biblia. Y 10ª pregunta, ¿cuál es la parte más importante de leer y estudiar las Escrituras? ¿Qué pasa si no lo haces? La parte más importante es entender las Escrituras. Si no lo haces, nunca vas a conocer lo que dice. 11. Describe la perseverancia porque es necesaria en tu vida como creyente. Firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar es necesaria para ser fieles en los caminos del Señor. 12. ¿Qué sucede en ti cuando comprendes mejor la santidad de Dios y su ley revelada en las Escrituras? Explica. Nos damos cuenta de lo lejos que estamos de alcanzarla nosotros. 13. ¿Qué declaró Isaías cuando estaba en la presencia del Señor? Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. 14. Después de haber estudiado la lección, ¿ahora cómo consideras la importancia de la disciplina en tu vida diaria? He aprendido que la disciplina es muy importante para nuestra vida. 15. ¿Cómo aplicarás a tu vida lo que has aprendido en esta lección? Lo que voy a hacer es darle más importancia a la disciplina y voy a planear un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Ahora sí, ya comenzamos con la lección 10, la santidad del cuerpo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre,
no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27. La verdadera santidad incluye el control sobre el cuerpo físico y sobre los apetitos. Si hemos de procurar la santidad, tenemos que reconocer que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que hemos de glorificar a Dios con él. Los creyentes del siglo XX, especialmente los que pertenecen al mundo occidental, generalmente han sido hallados faltos en lo que respecta a la santidad del cuerpo. La glotonería, la holgazanería, por ejemplo, eran considerados por los primitivos cristianos como pecado. Hoy quizá las consideremos debilidades de la voluntad, pero no pecado. Hasta hacemos bromas sobre el hecho de que comemos demasiado y nos permitimos otras exageraciones en lugar de clamar a Dios con espíritu de confesión y de arrepentimiento. El cuerpo físico y los apetitos naturales fueron creados por Dios y no son pecaminosos en sí mismos. Empero, si no se los controla, hallaremos que se vuelven instrumentos de iniquidad, antes que instrumentos de justicia. Romanos 6:13. ¿Iremos en pos de los deseos de la carne? 1 Juan 2:16. En lugar de la santidad. Si no observamos cuidadosamente, podremos comprobar que con cuánta frecuencia comemos y bebemos, simplemente para glorificar los deseos físicos, con cuánta frecuencia nos quedamos en cama por la mañana, simplemente porque no tenemos ganas de levantarnos, cuando debiéramos hacerlo, con cuánta frecuencia cedemos a las miradas y los pensamientos inmorales, simplemente para satisfacer los impulsos sexuales manchados por el pecado que anidan en nuestro ser. El apóstol Pablo recalcó la necesidad de controlar los apetitos y deseos naturales. Habló del cuerpo como su adversario, como el instrumento por el que los apetitos y las concupiscencias, si no se los controla, batallan contra el alma. 1 Corintios 9:27. Pablo estaba decidido a hacer que su cuerpo con sus apetitos fuese esclavo de él, y no amo. Pablo también nos insta a que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, y a no conformarnos a este mundo. Romanos 12, del 1 al 2. Es muy posible que no haya otro conformismo más grande entre los creyentes evangélicos en el día de hoy que la forma en qué lugar de presentar nuestro cuerpo en sacrificio santo, lo mimamos y le damos rienda suelta, contrariando nuestro propio buen sentido y nuestros objetivos cristianos en la vida. No es que haya elegido aquí a los que supuestamente tienen problemas de peso, lo que podemos comer y lo que nos plazca sin aumentar de peso. Podemos ser más culpables de glotonería y de darle rienda suelta a los apetitos, el cuerpo, que la persona que lucha, a menudo sin éxito, para controlar su apetito de comida. Por otra parte, la persona con exceso de peso no debería disculpar su fracaso. Todos debemos examinarnos para ver si comemos y bebemos a la gloria de Dios, reconociendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Los mormones son conocidos por la forma en que se abstienen del tabaco, de las bebidas alcohólicas y de todas las bebidas que contienen cafeína. Nosotros los cristianos podemos decir livianamente que esa abstinencia es legalista y que no es más que una lista de prohibiciones, semejante a las de otros grupos. Pero no debiéramos perder de vista el hecho de que esa forma de obrar de ellos es una respuesta práctica a su creencia de que sus cuerpos son templos de Dios. Para el creyente, el cuerpo es verdaderamente templo de Dios. Qué triste es, por lo tanto, que los seguidores de una religión falsa sean más diligentes en ese aspecto que nosotros los creyentes cristianos. Quiero ser enfático, no estoy aprobando ni desaprobando la lista de prohibiciones de los mormones. Pero tenemos que preguntarnos si lo que comemos y bebemos está regulado por la clara conciencia de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Otra razón para controlar atentamente la liberalidad con que comemos y bebemos es que la persona que mima su cuerpo en este aspecto encontrará que le resulta cada vez más difícil mortificar otros actos pecaminosos del cuerpo. El hábito de ceder invariablemente a los deseos de comida o bebida se extenderá a otras áreas también. Si no podemos decir no, cuando se nos despierta un apetito exagerado por algo, nos resultará difícil decirle no a los pensamientos lujuriosos. Tiene que haber una actitud de diligente obediencia en todas las áreas si hemos de tener éxito en la mortificación de cualquier expresión pecaminosa. Junto con pecados del cuerpo,
tales como la inmoralidad sexual, la impureza, la concupiscencia, los malos deseos, Pablo menciona también la avaricia, que considera idolatría, Colosenses 3:5. Si bien la avaricia se manifiesta con frecuencia en su forma básica, el amor al dinero como tal más a menudo se manifiesta en lo que llamamos materialismo. No somos muchos los que queremos ser extremadamente ricos, solo queremos todas las cosas bellas que el mundo que nos rodea considera importantes. El materialismo batalla contra nuestra alma en dos formas. Primero, nos hace sentirnos disconformes y envidiosos de los demás. Segundo, lleva a mimar y darle rienda suelta al cuerpo, de modo que acabamos por hacernos blandos y perezosos. Al hacernos blandos y perezosos, físicamente tendemos a volvernos blandos, espiritualmente también. Cuando Pablo habla de hacer esclavo su cuerpo para que después de haberles predicado a otros, él mismo no fuese descalificado, no estaba pensando en alguna descalificación física, sino espiritual. Bien sabía que la flojera física conduce a la flojera espiritual. Cuando el cuerpo recibe atención excesiva y se le da rienda suelta, los instintos y las pasiones corporales tienden a dominar los pensamientos y las acciones. Tendemos a hacer no lo que debemos hacer, sino lo que queremos hacer, porque seguimos las inclinaciones de la naturaleza pecaminosa. No hay lugar para la pereza y los mimos del cuerpo en la disciplina en búsqueda de la santidad. Tenemos que aprender a decir no al cuerpo, en lugar de estar continuamente cediendo a sus deseos momentáneos. Tendemos a actuar de conformidad con los sentimientos y las sensaciones. El problema está en que pocas veces sentimos que queremos hacer lo que debemos hacer. No nos dan ganas de levantarnos a tiempo para estar a solas con Dios, o para estudiar la Biblia, orar o hacer cualquier otra cosa que tendríamos que hacer. Es por esto que tenemos que hacernos cargo del cuerpo, para someterlo a servidumbre, en lugar de permitirle que sea nuestro amo. El aspecto en el que tenemos que comenzar a ejercer control sobre los anhelos vehementes de los apetitos físicos es el de la reducción de las posibilidades de tentación. Los anhelos pecaminosos se fortalecen con la tentación. Cuando nos es presentada una tentación adecuada, las ansias parecen cobrar más vigor y poder. Pablo tiene palabras claras de instrucciones para estos casos. Dice: huye también de las pasiones juveniles. Segunda de Timoteo 2:22. Algunas tentaciones se vencen mejor huyendo. También dice Pablo: no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:14. No debemos hacer planes por anticipado en busca de formas de satisfacer los apetitos corporales. Hace varios años cancelé una suscripción a una revista popular porque me di cuenta de que muchos de los artículos tenían el efecto de despertar pensamientos impuros en mi mente. Tenemos que huir de la tentación y dar pasos concretos para evitarla, y tenemos que dejar de pensar en formas de gratificar los deseos pecaminosos. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Proverbios 27:12. También tendríamos que estudiar nuestros deseos pecaminosos para descubrir cómo es que despiertan en nosotros. John Owen escribió: el comienzo de esta lucha consiste en esforzarnos por comprender los modos, las mañas, los métodos, las oportunidades y las ocasiones a que echa mano el pecado para tener éxito. Consideremos de antemano, es sorprendente con cuánta frecuencia nos encaminamos por áreas conocidas de tentación, sin ningún plan o resolución que nos indique cómo hemos de reaccionar. Si tenemos debilidad por las golosinas, como es el caso conmigo, y tenemos que concurrir a una reunión social de la iglesia, pensemos de antemano lo que vamos a hacer. Hace varios años, una amiga que era nueva en la fe fue invitada a ir con un grupo de patinadores a un encuentro juvenil de creyentes. Decidió no ir porque antes de hacerse cristiana con frecuencia había trabado amistad con chicas con fines inmorales. Cuando iba a patinar pensaba que en esta etapa de su desarrollo cristiano el hecho de volver a un lugar tal tendría el efecto de despertar nuevamente sus antiguos deseos lujuriosos, de modo que resolvió huir y no proveer para los deseos de la carne.
Puedo hacerlo porque había considerado previamente las posibles consecuencias de concurrir a una sección de patinaje aparentemente inocente. Dios espera que asumamos las responsabilidades correspondientes para controlar los deseos corporales pecaminosos. Cierto es que no podemos lograrlo con nuestras propias fuerzas. Los deseos pecaminosos, estimulados por todas las tentaciones que nos rodean, son demasiado fuertes para que podamos controlarlos nosotros solos. Pero aún cuando nosotros solos no podemos hacerlo, es posible lograrlo, una vez que nos proponemos hacerlo sometidos a la dependencia del Espíritu Santo. Veremos que Él obra en nosotros. Fracasaremos muchas veces, pero el perseverar, hemos de poder decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Como en cada lección, ahora tocan las preguntas. Primero, ¿qué sucede si no se controla el cuerpo físico y sus apetitos naturales? Explica. Segundo, explica Romanos 12 del 1 al 2. Tercera, ¿cuáles son los pecados del cuerpo que Pablo señala en Colosenses 3:5? Cuarta, define el materialismo. Quinta, ¿con qué fortalecen los anhelos pecaminosos? Explica. Sexto, ¿por qué debemos estudiar nuestros deseos pecaminosos? Séptimo, ¿qué hacía Pablo con su cuerpo según 1 Corintios 9:27? ¿Te has propuesto hacer esto con el cuerpo tuyo? Octava, ¿qué reacción provoca en ti el saber que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Novena, ¿cómo aplicarás a tu vida lo que has aprendido en esta lección? Bueno, hermanitos, hasta la próxima y que Dios les bendiga.